Shalom, mis amados, queridos hermanos y los jóvenes de espíritu también. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Y en su nombre también les doy la bienvenida a este culto de adoración. Antes de iniciar el culto, vamos a compartir algunos anuncios. Como siempre, estamos muy preocupados por el nivel de la infección de COVID-19 y continúa siendo bastante grave. Y seguimos orando para la pronta solución y también no nos olvidemos cumplir estrictamente con las indicaciones para la prevención. Y seguimos cuidando especialmente a los que son más débiles, a nuestros mayores adultos en casa. Hay disposiciones del gobierno que permite los cultos presenciales, con algunas limitaciones por supuesto, pero en consideración de todos los factores de nuestra iglesia, nosotros seguiremos aún con la abstención de los encuentros presenciales. Solamente aquellos imprescindibles y urgentes y para la grabación de culto se hará en forma presencial. Entonces, los cultos seguirá siendo igual, los horarios serán siempre los domingos a las 10 de la mañana, culto de los niños en coreano y en español, las 11 horas, culto en coreano, las 15 horas, culto en español. Los días miércoles, 19 horas, en ambos idiomas. Desde lunes hasta viernes 6:30, culto matutino en español y en castellano. Y todas las reuniones, cultos y de estudios bíblicos y células seguiremos haciendo de la misma manera. Así es que vamos a poner en nuestra mejor disposición para seguir de la misma manera que vamos a seguir recibiendo las grandes bendiciones. Culto de las células del mes de noviembre, la semana pasada el grupo 1 no pudo reunir, entonces se hará el día 10, martes de esta semana, primer grupo 1, el día 12, jueves, grupo 3, el día 13, viernes, grupo 4, el día 20, viernes, grupo 5, el día 27, viernes, grupo 6. Y estamos culminando el año, solicitamos que cada secciones, grupos concluyan el año a través de asamblea y que informen al consistorio, pero las asambleas y las reuniones, si es posible, les pido por favor que se haga en forma no presencial, a través de la internet, solamente aquellas reuniones muy necesarias, en forma muy extraordinaria, con todos los cuidados debidos, que se puedan hacer las reuniones. Pero les pido, por favor, mucho cuidado. Bueno, continuamos entonces. Vamos a comenzar entonces el culto de adoración de hoy, del domingo 8 de noviembre. Como siempre, iniciamos con una oración. Vamos a orar. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Amantísimo Dios nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por convocarnos a este culto de adoración, en este momento tan especialmente apartado y consagrado para ti. Queremos entregarte las adoraciones y alabanzas dignas de ti. Por eso, Señor, te pedimos desde el inicio la plenitud de tu Espíritu Santo en nosotros, y que sea también un momento de plena bendición para que seamos consolados, sanados, fortalecidos con tu amor y con tu poder. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a confesar nuestra fe a través del credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra,
y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué alegría, qué gozo, qué gran honor poder alabar a nuestro Dios. Vamos a orar juntos. Estará orando en representación de la congregación el hermano Gabriel So.
el hermano Gabriel So, entonces hará la oración en representación de todos nosotros. Oremos. Dios, gracias por este nuevo domingo, Padre, en donde podemos alabarte, donde podemos escuchar tu palabra, Señor, donde realmente podemos reencontrarnos con vos, Padre, en presencia de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor mío, en comunión, Padre, a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, Señor mío. Nos podemos, Señor, aferrar a vos en donde estemos, Señor mío, y ya que tú moras en nuestros corazones, Padre, nosotros tenemos fe de que tú estás con nosotros, Señor, tú nos acompañas, Señor, tú nos cuidas, tú nos bendices, Padre, y nos das felicidad, nos das paz, Señor mío, en momentos difíciles, Padre, en momentos que muchas veces solamente nos sentimos solos, nos sentimos apartados, pero siempre haces milagros, Señor mío, que no sabemos explicar, que nos levantan, nos empujan, Señor mío, para adelante, para seguir tu camino recto, Señor mío, angosto, Señor, pero recto hacia tu santificación, Padre, día a día, Señor mío. Realmente, Señor, te queremos pedir perdón por cada tropiezo, por cada pecado, por cada error, por cada momento de preocupación, por cada momento de duda, por cada momento, Señor, que ignoramos, Señor, tu presencia, que nos olvidamos, Señor, tu palabra, que nos dejamos tentar, Señor mío. Por todo eso, Señor, realmente conocemos, reconocemos, Padre, que lo cometimos, Padre, y por eso humildemente, Señor mío, con todo nuestro corazón, arrodillados, Señor mío, en arrepentimiento, Padre, te queremos pedir perdón, Señor. Dando fuerza, Señor, te pido, Padre, que estos cambios políticos, estas dificultades económicas, Padre, puedan ser sobrellevadas, Señor mío. Siempre, Señor, orando, siempre leyendo tu palabra para ir animándonos y poder animar unos a otros, Señor mío, con tu palabra en oración, Señor, y poder seguir creciendo, no quedarnos estancados, porque sabemos, Señor, que esta pandemia, esta cuarentena, el aislamiento, Señor mío, no es la razón por la que nosotros estamos alejados de vos, estamos alejados de la iglesia, sino que es la falta de oración, la falta de palabra en nuestras vidas, Señor, y realmente lo reconocemos, realmente lo sabemos, y queremos, Señor mío, ir mejorando, ser más santos día a día, Señor mío. Siempre nos tomas de vuelta de la mano, Señor mío, y nos llevas para adelante. Siempre tú tocas las puertas, Señor mío, y cuando oramos, cuando leemos tu palabra, abrimos, Señor, nuestros corazones, y realmente tú nos llevas, Señor mío, a una felicidad inexplicable, Señor mío. Te pido por cada uno de los hermanos que lo estés cuidando, por cada una de las hermanas, Señor, que estés dando aliento, Padre. Realmente te amamos, Señor mío. Queremos, Señor, aprender más de vos para poder amarte mejor, tenerte más temor, Señor, y realmente día a día reconocer que tú eres el que tiene que tener la rienda de nuestras decisiones y realmente, Señor, demostrarte, Señor, que te amamos, Padre. No solamente decir con nuestros labios, Señor, gritarlo, Padre, Señor, sino que nuestra vida, Señor, sea un reflejo natural, Señor, de vos, Padre, para que otros puedan ver y para que realmente podamos darle para adelante, seguir fuertes y ser una iglesia, Señor, que cumple con tu plan, Señor mío, que cumple con tu objetivo, que cumple con tu misión, Señor. Realmente queremos ser una iglesia que sea tu cuerpo vivo, cuerpo que camina, Señor mío. Realmente te amamos un montón, Dios. Amamos a cada uno de nosotros. Queremos ir apoyándonos, Señor, entre todos. Te agradecemos por tanto y por todas las cosas. Queremos servirte, Señor. Queremos hacer. No queremos, Señor, hablar, decir, pensar, saber, conocer, sino queremos, Señor, con todo lo que tú nos enseñas a hacer realmente, Padre. Te amamos y oramos todo esto en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. La oración de nuestro querido hermano, estoy seguro que va a ser cumplido y será fructificado en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano, y te bendigo con todo mi corazón. Hoy vamos a leer la palabra de Dios
nos toca ver el libro de Marcos. Seguimos viendo Marcos capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el 27. Marcos 12, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Leamos juntos. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. El texto de hoy vemos que está iniciando con pregunta de los saduceos a Jesucristo. Es conveniente saber quiénes eran los saduceos. Saduceos eran un grupo de poderosos, clases nobles de los judíos, parentesco de los sumos sacerdotes. Según el comentarista, exegesista Henry Matthew, en el año 284 a.C., en la época entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes de la rebelión de los macabeos, un judío de nombre Sadoc, que era partidario de Epicuro, un filósofo griego, consigue negociar con el reino Ptolomeo, que era el que dominaba a Judá, y apodera una gran parte del poder religioso y político de Judá. Y los saduceos son los descendientes de este Sadoc, ahí viene su nombre, saduceos. Aunque también hay teoría que afirman que se tratan de los descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote de la época de David. Pero una cosa que coincidimos todos, en la época de Jesús, era dominado por Imperio Romano, y este grupo, pagando tributo, siendo fiel con Roma, seguía conservando su poder y su riqueza en la nación de Judá. Ahora, para entender un poquito los pensamientos y la filosofía de la vida de los saduceos, como dijimos, el iniciador Sadoc era perteneciente a la filosofía de Epicuro o epicureo, que es totalmente realista. Esta filosofía considera que el placer como principal existencia de ser humano. Solamente Dios, un ser supremo, para este filósofo, para los judíos, Dios Jehová, es el ser que tiene espíritu, y los demás seres vivos solamente son cuerpos, mentes y energía. Por eso, cualquier ser vivo, incluyendo el hombre, muere, termina todo ahí. No hay otra vida, no hay juicio, no hay paraíso, no hay más allá de la muerte. Por eso ellos se dedicaban a obtener mayor riqueza, mayor poder, y solamente consideraba a la palabra de Dios, o la palabra inspirada de Dios al menos,
los Pentateuco de Moisés que había recibido en el monte Sinaí. Y lo demás solamente son producción de sabiduría y experiencia del hombre. Por eso hoy nosotros vemos en el versículo 18 diciendo: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y con esta cosmovisión era lógico de pensar de esta manera. No creían en la resurrección, no creían más allá de la muerte, solamente esta vida y punto. Y por eso ellos buscaban los poderes, riquezas actuales, palpables de este mundo. Entonces, para ellos, los fariseos o gentes como fariseos que creían en la resurrección y en otra vida, eran personas irreales o personas que creían en cosas irreales, eran personas fanáticas o ignorantes. Más aún para ellos, a Jesucristo, este joven de origen de Galilea, que predicaba el reino de Dios, evangelio de salvación. Se trataba un pobre joven carpintero, por su ignorancia y por su edad, entonces estaba totalmente equivocado. Como estaban en la multitud reunida en el templo por la fiesta de Pascua, la fiesta más grande de los judíos, entonces los saduceos pensaron que era la oportunidad de demostrar frente a toda la gente cuán falso y cuán ignorante es la creencia hacia la resurrección y la vida eterna. Y además aprovechar para hacer pasar vergüenza a este joven Jesús y a su rival de siempre, los fariseos. Por eso ellos preguntaron a Jesús en el versículo 23, dice: en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Si un hombre se casa con una mujer y sin tener hijo muere, y tienen 7 hermanos, y el otro hermano sigue y continúa siguiendo hasta los 7 hermanos, y los 7 mueren y la mujer también muere sin dejar ninguna descendencia, entonces cuando resucite esta mujer, la única con 7 hermanos que fueron maridos de ella, en la resurrección, ella sería mujer de quién? Esa era la pregunta. ¿Y en qué se basaba esta pregunta? En el versículo 19 dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Como en el principio dijimos que ellos reconocen solamente los escritos de Moisés como la palabra de Dios y los otros no, entonces se basa a su creencia y le llega a Jesús y le hace la pregunta. Entonces Jesús enseguida se da cuenta del error de los saduceos y lo señala y trata de explicar y enseñar. En el versículo 24 dice de esta manera: entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál era el error de los saduceos según Jesús? Que ellos estaban ignorando la escritura, estaban ignorando el poder de Dios. Por eso ellos erraban. ¿Qué significa entonces ignorar las escrituras, ignorar el poder de Dios? ¿En qué consiste ignorar? Cuando estamos hablando de las escrituras, que es la palabra de Dios, en la versión original en griego dice tas grafas, que es traducido en español las escrituras. Se refiere a todos los libros del Antiguo Testamento. Tanto Pentateuco, que los saduceos aceptaban como la palabra de Dios, los otros libros, Nevi'im, lo profético, Ketuvim, los escritos, los 39 libros de Antiguo Testamento,
es o son las escrituras. Los saduceos ignoraban las escrituras porque solamente aceptaba Torah, que es Pentateuco de Moisés. Y también ignoraba el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es la posibilidad ilimitable de realizar y hacer las cosas, pero siempre según la voluntad de Dios. Acá vemos dos cosas comunes: las escrituras y el poder. Ambos son de Dios, viene de Dios. Entonces, esto que viene de Dios, el hombre solamente se puede percibir en forma correctamente con el poder, con la guía, como nosotros solemos decir, por la gracia de Dios. Es un medio de cognición correcto de percibir bien la palabra de Dios. Pero sin embargo, los saduceos solamente utilizaban su inteligencia, su lógica basada en su experiencia, que son limitadas y corruptas, por cierto, y absolutamente secular, materialista y egoísta. Entonces, ignorar, en otra palabra, no saber, es someter la palabra de Dios o las escrituras y el poder de Dios ilimitado en el marco limitado del hombre y el hombre corrupto, hombre limitado. Entonces, las escrituras de Dios resultan molestoso e irritable porque directamente chocan con sus creencias, con sus valores y principios. Y sobre todo, les observan y juzgan sus pecados. Solo toman entonces por partes que son útiles para defender su forma de creer y satisfacer su concupiscencia. Por eso, saduceos solamente tomaban a Pentateuco de Moisés, que su contenido es mayormente se trata de la liturgia y de los sacerdotes y de las leyes. Y el resto de la escritura consideraban como una literatura de los hombres. Y el poder de Dios también les resultaba imposible de creer, porque para ellos, como por su propia cosmovisión, de creer solamente de este mundo, entonces para ellos, la máxima autoridad de su creencia eran las leyes de la naturaleza, que son inviolables, inmutables, imposibles de modificar por fuerza alguna. Pero el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es lo que creó todo lo que ellos creían como máxima autoridad. Pero sin embargo, ellos tenían un canon o un marco donde sometía el poder de Dios y la palabra de Dios, por tanto, no podía saber bien. De ahí viene la ignorancia y por tanto resultaba error, como dice Jesucristo. Es como si fuera alguien que quiere cargar en un vaso de agua, agua del mar, agua del océano. Es imposible, le resulta errónea siempre. Mis queridos hermanos, así hoy en día también tenemos muchos saduceos en ese sentido. Hay la palabra de Dios completa, de los 66 libros completas de las escrituras de Dios. El poder de Dios, que son ilimitables, que es eterna, sin límite, que se usa según la voluntad de Dios, pero uno encara solamente con su sabiduría y con su inteligencia y con su experiencia, entonces le resulta molestoso, le resulta irritable y por tanto no puede conocer bien, y eso finalmente termina siendo un entendimiento erróneo. Entonces Jesús trata de enseñar a estos saduceos, señala su error, ahora enseña el poder de Dios y la palabra está sobre los pensamientos humanos.
En el versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En el reino de la gloria de eterna salvación, se puede vivir en forma plenamente solamente con un cuerpo acorde al mismo. No un cuerpo supeditado al pecado, no un cuerpo corruptible, un cuerpo que envejece. No es un cuerpo para casar entre el hombre y la mujer, para engendrar, tener hijo, nace como criatura, crece, envejece, muere. Es capaz, es posible enfermar, debilitar, morir. Con ese tipo de cuerpo no se puede vivir en el mundo de la gloria eterna de la salvación. Por eso Dios permite un cuerpo de gloria, capaz de vivir eternamente en el perfecto reino de Dios. Pero los saduceos, como ellos no querían aceptar esta base de valoración, sino que solamente ellos creían a este mundo material, no podían imaginar este tipo de cuerpo. Entonces ellos solamente podían decir, si estando en la resurrección, esta mujer va a ser esposa de quién. Mis queridos hermanos, es así. La palabra de Dios, el poder de Dios, el cuerpo después de la resurrección, todo esto para poder entender, para poder percepcionar bien, correctamente, es por la gracia de Dios. En otra palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios. No con nuestro entendimiento, con nuestra forma de raciocinar. No, con eso no se puede. El marco que está dentro del mundo limitado, un mundo corrupto, un mundo de pecado, no hay forma de saber. Siempre va a permanecer en la ignorancia y siempre le va a resultar errónea. Y entre nosotros también hay personas, lastimosamente, que piensan de la misma manera. En un momento dado, cuando estuve trabajando en el Ministerio de la Misión, estuve con un grupo diferente en varias iglesias en la misión. Después de tener culto con los muchachos, con los jóvenes, jugábamos fútbol y hacíamos asado. Y después del partido, comiendo asado, y algunos jóvenes me preguntaban, pastor, cuando nos vayamos en los cielos, ¿también jugaremos allá fútbol? ¿Vamos a tener la diversión jugando fútbol? ¿Vamos a comer también asado? Esa manera de pensar es porque su medida de connotación sobre las palabras de Dios y el poder de Dios y la resurrección y el cuerpo más allá de la muerte, en la perfección del reino de Dios, somete en una fórmula, en un marco de entendimiento de este mundo. Por eso no puede dejar de pensar, no puede entender de otra manera. Mis queridos hermanos, cuando estemos nosotros en la resurrección, con el cuerpo resucitado con la gloria de Jesús, nosotros tendremos a otra dimensión y otro tipo de placeres que vamos a poder disfrutar. No es este cuerpo que se envejece, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que va muriendo. No es este tipo de cuerpo. A veces encontramos libros que cuentan que algunas personas que fueron al cielo y que el cielo es así, el reino de Dios es así, pero contando todos los placeres que hay en este mundo. Pero ¿qué sentido tiene un cuerpo glorioso en la resurrección, en un mundo perfecto donde no hay enfermedad,
Hablar de tener muchos dólares, tener mucho oro, no tiene ningún sentido. Y los saduceos están haciendo esta pregunta. Allá en el reino de Dios, cuando nos vayamos después de la resurrección, vamos a también tener muchos dólares, mucho oro, una casa linda de qué sé yo, unos adornos espectaculares. Entonces Jesús, con toda la paciencia del mundo, toma el Pentateuco que los saduceos tienen como la palabra de Dios para seguir explicando. Y en el versículo 26 y 27 dice así: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Jesús está tomando el Pentateuco, el contenido de la escritura de Moisés, que los saduceos aceptan como la palabra de Dios, como la base de enseñanza, y le dice, Dios mismo dice: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero resulta que Abraham, Isaac, Jacob ya están muertos. Entonces, según el concepto de los saduceos, estos no existen. Entonces, ¿cómo Dios de los vivos puede decirse a sí mismo, puede referirse a sí mismo Dios de personas que ya murieron o personas inexistentes? Eso no encaja en la lógica. Dios es de los vivos, Dios es de los existentes. Entonces, al decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se refiere que estos tres personajes resucitaron y viven con Dios, existe con Dios. Jesucristo, utilizando la concepción de entendimiento de los saduceos y usando la lógica, uno de los principios básicos de la lógica que ellos tienen como verdad absoluta, para probar la verdad de la resurrección y la vida gloriosa que existe más allá de la muerte. Y vemos en Mateo capítulo 22, 33, Mateo explica, después de que haya pasado esto: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Tanto los saduceos de la nobleza y los ricos, como los demás presentes, se quedaron perplejos y admirados por la palabra y el poder de Jesucristo. Le tapó la boca en una palabra. Le enseñó cuáles son sus errores y le mostró con su entendimiento y con su lógica la verdad de Dios. ¿Qué es lo que se refiere a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que se refiere el poder de Dios? Pero hay algo más importante que quiero señalar. Quiero preguntar, ¿qué habrá pasado entonces? ¿Habrían arrepentido y aceptado estos saduceos a Jesús con fe? ¿Habrían creído a Jesús y sus enseñanzas? ¿Habrían terminado con una feliz final, con una feliz culminación de salvación? Ojalá fuera. Si de repente fueron, como no está escrito, aleluya por ellos. Pero sin embargo sabemos que los saduceos se quedaron admirados, pero no aceptaron a Jesús. No aceptó su enseñanza, no aceptó su verdad. Esto transfiriendo en el plano mío, en mi caso, en nuestro caso. ¿Cómo estoy viendo? ¿Cómo estoy considerando? ¿Cómo estoy creyendo a las palabras de Dios? La Biblia total y el poder de Dios.
Las escrituras, la palabra de Dios, los 66 libros, son la palabra absoluta de Dios y sirven a mí como máxima autoridad de mi ser y de mi vida. Son vistos los poderes de Dios a través del Espíritu de Dios. Acepto que el poder de Dios es ilimitado, pero siempre accionado según su voluntad. ¿O pensamos que el poder de Dios está en servicio de mi voluntad? ¿O la palabra de Dios de repente yo puedo tomar lo que quiero y rechazar lo que no quiero? Corto, remiendo, adhiero, hago una confección a mi manera. Quiero contar una historia. Había un pastor muy moderno, un pastor liberal, un pastor que le gustaba mucho porque era agradable, era una persona que entendía mucho de este mundo. Y predica de esta manera: queridos hermanos, el Pentateuco es la ley de los judíos. Entonces la congregación pensó, bueno, si es la ley de judío, a nosotros no nos sirve. Entonces saquemos de la Biblia. Sacaron. Y este pastor predica en otra ocasión diciendo: los libros proféticos son todos ya realizados, ya cumplidos. Bueno, si se trata de algo totalmente ya cumplido, ¿para qué queremos nosotros? Sacaron de la Biblia. Y otro día predicando: hermanos queridos, los poéticos, la sabiduría son muy, muy hermosos, pero no son la palabra directa de Dios. Se trata de comentarios, enseñanzas a través de las experiencias de grandes hombres, admirables por cierto, como Salomón y David y otros. Pero no es la palabra inspirada de Dios. Bueno, si se trata de poesía, se trata de alguna filosofía, sabiduría, tenemos bastante de esto, no hace falta. Sacaron. Entonces, en la Biblia desapareció todo el Antiguo Testamento. Y sigue predicando este pastor diciendo: mis queridos hermanos, las epístolas de Pablo son cartas particulares a ciertas iglesias. Y entonces, ¿para qué nosotros vamos a preocuparnos tanto por las cartas particulares? Entonces sacaron las epístolas de Pablo. Los escritos de Juan, queridos hermanos, son alusionaciones de un hombre viejo. Con razón que era difícil de entender el Apocalipsis. Saquemos entonces. Y continúa predicando este pastor diciendo: los libros evangélicos son ciertamente escritos sobre Jesucristo, pero los escritores son personas de 2000 años atrás, personas comparando con nuestro conocimiento, el avance de ciencia, entonces no encaja con nuestra realidad. Para nosotros, estos escritores eran de poco conocimiento, ignorantes, más bien son fanáticos de la época. Entonces, la congregación también sacó los libros evangélicos de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que se quedó? Se quedó en la Biblia solamente las tapas. Es una historia, es un cuento jocoso y a la vez triste. Mis queridos hermanos, hoy en día, este tipo de predicación son lo que más la gente quiere escuchar. La palabra de Dios, el poder de Dios, la gloria de la resurrección, el cuerpo glorioso que vamos a recibir, interpreta y presenta a través del marco del entendimiento corrupto y en pecado, a través de la experiencia humana, a través del raciocinio humano y la lógica humana.
despreciando el poder del Espíritu Santo, rechazando la inteligencia, la sabiduría que viene de Dios. Pero es muy bueno explicar, es muy fácil entender cuando la palabra de Dios, el poder de Dios, podemos aplicar de la manera que nosotros queremos. Mis queridos hermanos, cuando conocemos bien la palabra de Dios, cuando conocemos bien el poder de Dios, cuando recepcionamos debidamente la revelación, la inspiración de Dios, ahí no habrá error. Y no solamente no habrá error, sino que podremos experimentar y disfrutar siempre la gloria de la resurrección, la gloria de Dios, el poder y su palabra. El libro de Evangelio de Marcos fue escrito originariamente a la iglesia de Roma, bajo una persecución muy grande de Nerón. Por tanto, el libro de Evangelio de Marcos es un libro muy apto para los creyentes que están en sufrimiento y en el dolor. Hoy el Señor nos permitió, a través de este libro y con este texto de hoy, para enseñarnos la verdad suya sobre las palabras general de Dios y el poder de Él y la gloria de la resurrección, para darnos aliento, para darnos coraje a nosotros. Si somos renacidos realmente en Jesucristo y percibimos correctamente su palabra en total y su poder bajo la luz, bajo el manto de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, sí que tendremos la gloria y la victoria de la resurrección. No más las equivocaciones, no más errores. Aún estando en esta tierra, podremos estar en el reino de Dios, bajo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del texto de hoy, mis queridos hermanos. El poder de Dios, que Dios tiene su propósito, su voluntad de salvarnos a nosotros, permitirnos la gloria de la resurrección, permitirnos nosotros que disfrutemos de las bendiciones de Dios. El poder de Dios puede hacer, porque es la voluntad de Dios. Solamente que nosotros insistimos, somos tercos en nuestra concepción. No queremos largar nuestro pequeño vaso. Tenemos que largar, tenemos que confiar. Cuando Jesús dijo, hay que morir en la cruz conmigo para resucitar, entonces tenemos que morir. Morir en la cruz por Jesús. Eso a nosotros nos va a permitir la gloria de la resurrección. Por último, veremos el versículo 28, la parte de adelante, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien. Y esto Lucas explica mejor. Lucas capítulo 20, versículo 39 dice: respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien ha hecho. ¿Qué significa? Los escribas que estaban ahí, al ver que Jesús con su autoridad y con su sabiduría aplastaba a su archienemigo saduceos, entonces se acerca con alegría a Jesús para felicitarle: Maestro, bien ha hecho. Felicidades, qué bueno. ¿Qué podemos entender acá? Los fariseos, escribas, ellos confiesan en creer que todas las escrituras como la palabra de Dios, que el poder de Dios es absolutamente ilimitado y que creen que la venida del Mesías y por él habrá la salvación y un nuevo reino. Hay resurrección. Pero sin embargo, teniendo en su frente a Jesús, no supieron que Él era Cristo.
No le creyeron, mucho menos aceptaron como Cristo. Más le despreciaron, le odiaron, quisieron matar y finalmente lo mataron. Lastimosamente hoy en día también hay muchos que confiesan el credo en forma excelente. Confiesa que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, que el poder de Dios es ilimitado y que se usa según la voluntad de Dios, que hay resurrección, que hay vida eterna, que recibiremos un cuerpo glorioso. Pero sin embargo, en su vida no aparece ese dueño real. No vive Jesús. No hay Jesús. Es decir, que en su interno, en el fondo de su corazón, en la verdad, no cree ni acepta a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Él sigue siendo su dueño. Está estancado en su pequeño vaso, en su marco del mundo. Su cosmovisión, su fe, su base y su marco de valoración es del hombre corrupto. Por eso sigue habiendo la ignorancia y el error. Sigue habiendo el odio y la ira, sobre todo la concupiscencia, una ambición terrible más allá de los limitados. No quiere cargar la cruz porque no cree en la resurrección. Si no hay cruz, no hay resurrección. Si no hay amor, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay amor. Jesucristo dijo claramente: aquel que quiere seguirme a mí, en pos de mí, que cada uno levante su cruz y me siga. Aquel que dice ama a Dios y que aborrece a su hermano es mentiroso. Confiesa la palabra de Dios. Confiesa que Dios es su Dios, que Jesucristo es su Salvador. Sabe confesar. Pero sin embargo, no hay obediencia. No hay una fe verdadera. Y no quiere morir. Toma la palabra y confecciona como Él quiere, lo corta, adhiere y hace un evangelio totalmente evangelio suyo, una confección horrible. Y por eso tampoco puede disfrutar de la gloria y la victoria de la resurrección de Jesús. No puede disfrutar de las verdaderas bendiciones de la palabra y el poder de Dios. Es el problema de muchos llamados cristianos de hoy en día. Mis queridos hermanos, tenemos que morir el hombre viejo, nuestro marco pecaminoso, morir, dejar la ignorancia, dejar el error, abrir la puerta, el corazón para que Jesús y su Espíritu nos tome plenamente. El Espíritu Santo nos iluminará, nos guiará, nos mostrará, y el poder de Dios, según la voluntad de Él, para nosotros será una bendición, un gozo diferente, la paz que este mundo no conoce. Esa es la gloria de la resurrección. Aunque estamos todavía en la tierra, pero ya estaremos disfrutando esa gloria de la resurrección. Y cuando venga Jesucristo, o cuando nosotros nos llega el tiempo de estar frente de Jesús, iremos, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Mis queridos hermanos, estamos en una época bastante difícil. Y el Señor nos permitió este texto de hoy, sobre todo el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio para los que sufren, para los que están en el dolor.
y nos da coraje, nos da esperanza y nos alienta para que podamos entrar definitivamente en un mundo diferente. Les invito a orar a todos los hermanos, todos los que están escuchando esta prédica. Vamos a poner nuestro corazón sincero. No hay nada que esconder. Pongamos lo que somos. ¿Somos saduceos? ¿No creemos en la resurrección? Somos fariseos, sí, decimos que sí creemos, pero sin embargo no hay una realidad en nuestra vida. No puedo, me cuesta morir en la cruz. Bueno, vamos a pedir el poder de Dios. Nos permitió, nos prometió que nos va a dar. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por esta vibración del Espíritu Santo que siento aquí en mi corazón. Señor, confieso que he vivido durante mucho tiempo tratando de entender la cosa con mi racionalidad, con mi experiencia, con mi lógica. O muchas veces he confesado que la palabra de Dios y el poder de Dios es ilimitado, que se hace según la voluntad de Él, que la resurrección existe, que existe la vida eterna. Pero sin embargo, teniendo a ti, Jesús, enfrente mío, no pude tenerte como mi único y suficiente Señor y Salvador. Resistí en obedecerte. Te negué, te corté, confeccioné tu palabra según mi conveniencia. Pedimos, Señor, perdón. Nos arrepentimos, Señor. Queremos realmente llegar a esta gloria de la resurrección. Experimentar esa maravilla que tú prometes en la palabra. Experimentar este poder tuyo, el amor tuyo, la gracia tuya, Señor. Yo sé que tú hiciste lo suficiente para que podamos recibir estas bendiciones. Por eso, Señor, me arrodillo delante de ti. Pongo mi corazón humildemente. Te entrego este pequeño vaso. Haz lo que quiera de mí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, qué maravilla la palabra de Dios, lo que sentimos, la vibración del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ofrendar entonces, ahora vamos a ofrendar con una alabanza. Y después de ofrendar, voy a hacer la oración de agradecimiento por la ofrenda y seguidamente con una bendición, oración de bendición apostólica y culminamos nuestro culto domingo de hoy. Vamos a ofrendar. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente.
salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Refresco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Refresco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Puedo hacer, que puedo decir, que ofrezco mi corazón completamente a ti. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Nuestro Dios de perfecto amor y de gracia, te damos las gracias por darnos la enseñanza y el entendimiento a través de tu palabra y la prédica. Que ya dejamos de encarar a tu palabra y tu poder con mi marco corrupto, que no hace otra cosa que restar y agregar y tergiversar. Señor, ahora vemos solamente por la guía e iluminación de tu Espíritu para conocerte bien, para creerte bien, para obedecerte bien. Que de esta manera, Señor, podamos experimentar, disfrutar de tu verdad y de tu poder y de sobre todo la maravilla y la gloria de la resurrección. Ahora, Señor, hemos ofrendado los frutos seleccionados. Bendice a las manos y los corazones que dieron y a la misma ofrenda también. Bendice a la vida de todos los hermanos con suficiencias para que no les falte nada. Hay oraciones especiales con las ofrendas. Pedimos que sean respondidas con tu gracia, con tu consolación, sobre todo soluciones y victorias, Señor. Y cuanto a estas ofrendas, que sean bien utilizadas, siempre para tu iglesia, para tu reino, para tu gloria. Confiando plenamente en tu fiel amor y bondad, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que para todos los que estamos inclinando con la decisión de conocer, experimentar y obedecer bien la palabra de Dios y su poder, siempre bajo la guía de su Espíritu Santo, y nuestras familias que nos acompañan, nuestros trabajos diarios, la iglesia de Jesucristo, todos seamos ungidos con la infinita gracia de nuestro Señor Jesús, el amor eterno y perfecto de nuestro Padre Dios y la presencia y la comunión plena del Espíritu Santo, desde ahora por los siglos de los siglos. Amén.